En esta hoy día vamos a presentar el libro Mujeres, Revolución y Socialismo. Este compilado es escrito por Diana Assunção, militante de Pan y Rosas, Brasil, y Josefina Martínez, militante de Pan y Rosas del Estado español. Este libro tiene un compilado que tiene a Marx, que es uno de los principales teóricos comunistas, Engels, que conjunto a Marx fue uno de los fundadores de la teoría marxista, que también profundizó temas que se hablan en el libro, que están en su libro El origen de la familia, la propiedad privada, el Estado, que es parte también de este compilado. Tenemos diferentes autoras dentro de este compilado, entre ellas está Eleanor Marx. Sus obras destacaron por su activismo político y su escritura en base al marxismo, y además también fue hija de Karl Marx. También tenemos a Alexandra Kollontai, quien fue una socialista feminista rusa, fue bolchevique desde 1915 y trabajó para avanzar en los derechos y libertades de... También tenemos a Clara Zetkin, fue una pensadora marxista alemana, parte de la lucha por la mujer en la época del siglo XX. Inés Armand, quien fue una escritora y revolucionaria francesa que vivió la mayor parte de su vida en Rusia, una gran luchadora por la emancipación de las mujeres y dirigió una secretaría de mujeres en el Estado obrero ruso. Por último tenemos a Rosa Luxemburgo, quien fue una gran pensadora marxista y dirigente de la socialdemocracia. Rosa fue una gran exponente y luchadora y fue asesinada por la misma socialdemocracia. Este gran libro, que posee un montón de herramientas que nos ayudan a entender la opresión de la mujer en sus múltiples ámbitos, serán presentados por Alejandra Decat, quien fue estudiante de lingüística en la Facultad de Filosofía de Humanidades en esta misma universidad, exponente del feminismo socialista en Chile y militante del Partido Trabajo Revolucionarios y Pan y Rosas. También nos acompaña Margarita Iglesias, quien es licenciada en Humanidades con mención en Historia y se ha especializado en la historia de la mujer en época colonial. Ahora daremos paso a las exponentes para que nos hablen con mayor profundidad sobre los textos. Bueno, primero buenas tardes y agradecer esta instancia y la invitación, especialmente a Gabriela y Yuri, que no les costó mucho que me decidieran, que estoy súper cansada y con alta pega, pero me parece muy interesante y es un agrado compartir con ustedes. Y como se trata de compartir, prefiero leer lo que escribí y después conversamos, intercambiamos, me parece más atinado. Y una puede hablar, ¿sabe? Como profe, aquí nadie ha sido alumno y alumna mía, pero como profe una se va en la ola, ¿no? Y además tiene el poder de ser la profesora. Pero aquí no, aquí soy una madre de ustedes y agradezco la invitación. Agradecer asimismo el esfuerzo que un colectivo y una editorial hacen para recuperar historia y libros que son un producto raro hoy día. Y en las famosas bibliografías indexadas, obligadas para la publicación universitaria, no serían aceptados por tener más de un siglo. Ustedes saben la historia de los indexados, nos obligan en los artículos a que no sobrepasemos 5 años de bibliografía. Imagínense a una historiadora lo que es. Diciendo esto, entonces, en la mayoría de los textos, estos no hubieran sido aceptados en algún artículo. Este libro, que abre su prólogo con una frase de Marx y Engels en su escrito La Sagrada Familia, en que dice: los progresos sociales y los cambios históricos operan en razón directa del progreso de las mujeres hacia la libertad, y las decadencias del orden social se operan en razón del decrecimiento de la libertad de las mujeres. Y los temas tratados abordan la opresión de las mujeres en la sociedad capitalista, el papel de lo que las autoras denominan también la familia patriarcal, las luchas de las mujeres trabajadoras, la reivindicación por el voto femenino y otras demandas democráticas, así como la necesidad de socializar los trabajos domésticos y la organización de las mujeres dentro de los partidos. En este caso, socialistas y comunistas, como dicen las autoras del prólogo, comillas. Lo que une a estos escritos es la necesidad de ligar las múltiples luchas cotidianas por los derechos de las mujeres y la clase trabajadora, que incluye a millones de ellas con la perspectiva socialista. Según estas autoras, las del prólogo, el crecimiento de la pobreza en la actualidad afecta fundamentalmente a las mujeres y niñas que viven en la extrema pobreza,
Para el año 2022 existían 388 millones de mujeres y niñas en esta condición, y el 50% de la población mundial acumula, y el 1% de la población mundial acumula el 50% de la riqueza que producimos todos los seres humanos, mujeres, hombres, niños y niños. Me detengo aquí en primer lugar en la importancia, aún en nuestros días, del análisis de los modos de producción que rigen los procesos sociales en nuestras sociedades. Más allá de la apertura que hoy conocemos de sujetas y sujetos sociales, desde la diversidad sexual y el avance de la mitad de la humanidad, las mujeres en derechos para igualar lo que se han atribuido históricamente los hombres, como el derecho al voto, a la educación, a la representación política en los sistemas de gobierno e institucionales, así como en las organizaciones sociales y movimientos sindicales, son logros de luchas centenarias de las mujeres organizadas, feministas y no feministas, y todavía no logramos societalmente superar la división producida por el modo de producción capitalista reinventada desde el neoliberalismo. Algo necesario resaltar en este libro, desde el punto de vista de la historia, es que las primeras conquistas sociales que se hicieron carne del sistema institucional en la historia de la humanidad en relación a la igualdad de hombres y mujeres, tiene que ver con el triunfo de la primera revolución moderna en el siglo XX y que fue la Revolución Rusa. Varios de los textos de esta compilación dan cuenta de estos primeros años de la revolución y en ellos apreciamos que en esa revolución las mujeres consiguieron los mismos derechos políticos que los hombres, la igualdad ante la ley, el divorcio sin condiciones y el derecho a la interrupción de los embarazos, o sea, el aborto, y otras medidas que apuntaban al mismo tiempo a la socialización del trabajo doméstico y a la inserción masiva de las mujeres al ámbito laboral, cultural y político. Y en este sentido vamos a encontrar el texto de una mujer pionera, como fue Alejandra Kollontai, que pudo participar directamente con sus propuestas sobre sexualidad e independencia de las mujeres respecto a la maternidad y de estas como sujetos activos de los procesos sociales de la Revolución Rusa. Cuestiones que aún no han sido superadas en las sociedades contemporáneas a través de sus constituciones ni prácticas sociales. Conversaremos después, si ustedes quieren, sobre lo que está pasando en el Chile actual al respecto. Como dicen las autoras de este prólogo, estos textos permiten visualizar situaciones históricas que demostraron que el trabajo doméstico no era una condición natural para las mujeres y tampoco era una condición natural el parir indefinidamente, y si las mujeres hubiesen podido decidir desde siempre, parir o no. Por lo que estos textos toman una actualidad imperiosa en tiempos tan agitados como los que estamos viviendo, de una especie de retorno conservador en todas las sociedades contemporáneas, en que incluso aquellos logros de igualdad respecto a los hombres y de reconocimiento de las diversidades sexuales, hoy día se encuentran amenazados más allá de haber sido conquistados inicialmente con la Revolución Socialista y posteriormente a través de las diversas luchas sociales y ciudadanas. De allí entonces que volver a textos clásicos es fundamental para revisar la historia social, la historia de las ideas, de los proyectos alternativos al capitalismo y a la opresión de seres humanos, y que reinterpretar desde las nuevas condiciones sociales, políticas, económicas actuales, así como poder proponer nuevos proyectos donde sujetos empoderados de su condición social y ciudadana propongan o participen activamente desde la cotidianidad al cambio del sistema capitalista neoliberal que rige la mayoría de las sociedades contemporáneas y muy claramente en el Chile actual. Debo también decir que al releer esta compilación histórica de textos de autoras y autores que propusieron el materialismo para entender los procesos y la historia de las sociedades, sigo teniendo la duda o la sospecha de por qué estos textos no fueron incorporados por los partidos clásicos de la izquierda del siglo XX como textos fundamentales para la comprensión de las sociedades y en las propuestas programáticas, como por ejemplo el Manifiesto Comunista. Esto es algo que debemos dilucidar aún históricamente, dado que no creo, aunque puedo estar muy tentada de creerlo, que fue pura mala voluntad del sujeto hombre, o como se justificó durante todo el siglo XX, por la urgencia de los cambios sociales que comprenderían el cambio de todos los aspectos de la vida. La vida y la historia han demostrado que esto no fue realidad y es una de las cuestiones que debemos entender para los proyectos y luchas del siglo XXI.
No hay una lucha o luchas más prioritarias que otras. Un programa revolucionario y necesario debe contener todas las luchas en sus propuestas, todas las demandas para así obtener los cambios. Uno de los textos compilados que yo uso en la bibliografía obligada en mis cursos de Historia de las Mujeres es el de ellos, la familia, la propiedad privada y el Estado. Y aquí, si bien es cierto, los estudios antropológicos han avanzado mucho más de lo que aparece en este texto, la conclusión de Engels sobre la gran derrota histórica de las mujeres al perder la preponderancia del linaje con la aparición del capitalismo y el Estado, sigue siendo una reivindicación pendiente, porque solo a fines del siglo XX y con la aparición del genoma humano es que los hombres pueden tener la certeza de ser los padres de las criaturas paridas por las mujeres. Es con la invención del contrato civil del matrimonio y la legitimación de la descendencia en este que los hombres pudieron instalar institucional y civilmente el apellido masculino para certificar que eran los padres de la criatura. Ordenamiento realizado a través de los códigos civiles, donde hasta hace algunos años existió la patria potestad masculina respecto a las mujeres y a la infancia. Este movimiento societal e institucional fue aparejado de la validación de la propiedad privada en las sociedades modernas, por lo que también las mujeres e infantes se asociaron a la propiedad masculina. De allí que aún usamos en el lenguaje contemporáneo el sentido de propiedad hacia la otra o el otro. Ejemplo, mi mujer, mi esposa, mi marido, mi hija o hija, etc. Como ya lo estudió Foucault en la década del 70 del siglo XX, el discurso también es un dispositivo de dominación al crear relatos sobre realidades, demostrando también que la sexualidad es otro dispositivo de poder y de dominación. Marx y Engels demostraron tempranamente en el siglo XIX la división sexual del trabajo, y lo que no desarrollaron fue el trabajo doméstico, como un trabajo con valor de uso y valor de cambio, y atribuido solo a las mujeres. Cuestión que hoy algunas investigadoras están analizando y dando cuenta de la importancia de este trabajo en las sociedades y que este ha sido realizado casi solo por mujeres a través de la historia, dando claves para incorporarlo, aunque sea tardíamente, a la acumulación de capitales desde la conocida acumulación originaria hasta nuestros días. Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Inés Almagro y Eleonor Marx dan cuenta a través de sus escritos de la importancia de la organización y de las luchas de las mujeres como sujetos en sí mismas y de los logros en los tiempos históricos analizados como la Comuna de París, la Revolución Rusa y el proceso en Alemania, así como la invención en la Internacional Socialista en 1910, la segunda en Copenhague, del Día Internacional de la Mujer para hacer notar las luchas y las reivindicaciones de las mismas, reconociendo autonomía y la diferencia respecto al conjunto de las luchas de estas al interior de la lucha de clases. Cuestión que tampoco prosiguieron los partidos de izquierda durante el siglo XX, planteando que la emancipación social y la llegada al socialismo sería el proceso que liberaría de todas las opresiones y discriminaciones, y como sabemos esto no sucedió. Un gran acierto y un tremendo trabajo y aporte de este libro es la publicación de textos que no son conocidos aún en español. Personalmente conocí algunos de Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo, pues tuve la oportunidad de leerlos en compilaciones francesas en los años 80 y que me parecen fundamentales actuales para una mejor comprensión de la condición de las mujeres a través de la historia del siglo XX y que hoy dialogan con algunas propuestas interesantes como la de María Mies e Isabel Barguía en América Latina en los años 70 sobre el rol del trabajo doméstico y acumulación capitalista, o el de Silvia Federici sobre la colonización en América y las similitudes de la persecución a las mujeres, así como el cambio de los procesos productivos y transformaciones donde las mujeres colonizadas aportaron al proceso de acumulación en estos territorios y fueron subordinadas por su condición de etnia y a la fuerza en un nuevo tipo de trabajo, por un nuevo modo de producción. Finalmente, creo que los aportes de Lenin como dirigente bolchevique en la contención del sujeto mujer fue fundamental en la organización del socialismo institucionalizado, y los de Trotsky, que ven la cotidianidad y en los seres humanos los cambios fundamentales para que una revolución sea permanente y permanezca. Cuestiones que, como
Hola, compañeras, compañeros. Yo en realidad lo primero que quería era saludar también esta instancia, saludar a la profesora, agradecer su presencia acá y también dar cuenta de por qué estamos hoy en día lanzando este libro. Creo que lo primero que debemos considerar es el militante. Yo creo que eso como primer asunto creo que hace que sea muy interesante como publicación, en el sentido de que no está pensado como una cosa solo por el gusto de saber, sino como el generar una herramienta política para quienes hoy nos estamos organizando, pensando de qué manera queremos echar abajo este capitalismo patriarcal y racista. Entonces, en ese sentido, lo primero que quería recalcar de esta publicación es que es un libro militante hecho por compañeras nuestras, por Josefina, por Diana, que he tenido el agrado de conversar con ella y ver un poco la gestación de este libro, que ocurrió al calor también del Congreso de Feministas Marxistas el año 2020-2021, si no me equivoco, donde las compañeras empiezan a pensar, bueno, hay que hacer un rescate histórico de los fundamentos del feminismo socialista, que son hoy las herramientas que nos permiten enfrentar, ¿cierto?, los diferentes feminismos que hoy nos encontramos en debate. Y en ese marco también pienso como, ¿por qué estando en el siglo XXI hacemos una revisión de textos que muchos tienen más de 100 años? Y como decía la profesora también, o sea, son textos muy antiguos. Entonces, ¿cuál es el sentido de volver? ¿Cuál es el sentido de hacer este salto como al origen y pensar cuáles son los fundamentos que de alguna manera guían la teoría marxista y en este caso particularmente pensando el problema de las mujeres, de las disidencias sexogenéricas y desde ahí cómo nos articulamos para realizar una respuesta revolucionaria frente a la violencia del capital? En ese marco hay que hacer una diferenciación, ¿cierto?, entre el contexto de producción y el contexto de interpretación. O sea, nosotros estos textos, lo sabemos, fueron producidos cuando muchos no habían derechos laborales, no habían derechos democráticos como el derecho al voto, muchos de estos textos, y por lo mismo también dan cuenta de esas peleas que dimos a lo largo de la historia, mujeres y disidencias, por obtener estos derechos. Y por otra parte, estos derechos que hoy en día tenemos en el siglo XXI tampoco son porque la burguesía de manera muy amable haya querido otorgarnos derechos, sino que por el contrario ocurre como subproducto de la lucha de mujeres, de disidencia y por supuesto la lucha de la clase trabajadora, es decir, son subproducto de la lucha de clases. Creo que eso quería dejar como asentado en el sentido de que también nosotros cuando abrimos el texto nos damos cuenta, y en el prólogo las compañeras dan cuenta, que pese a que se nos prometió durante el siglo XX que íbamos hacia una acumulación progresiva de derechos, lo que nos demostró el neoliberalismo y el siglo XXI es que la humanización del capitalismo es sencillamente imposible, que no hubo esa acumulación progresiva de derechos, sino que por el contrario, ganamos cosas para perder otras. Es decir, ganamos el derecho a trabajar para perder nuestro derecho al ocio, para perder nuestro tiempo con los seres queridos, con nuestros amigos, con la familia, etcétera, con las comunidades. Perdimos en tiempo, en calidad de vida, ganamos un montón de derechos y perdimos un montón de calidad de vida, y yo creo que ese contrapunto también nos demuestra que ninguno de los derechos que tenemos en el capitalismo son estables. Lo vimos, por ejemplo, en Estados Unidos con la derogación del derecho al aborto, y también en Europa, no me recuerdo si fue en Polonia también, que se peleó por la derogación del derecho al aborto, y eso nos da cuenta de que ningún derecho es estable en el capitalismo tampoco. Luego, que el neoliberalismo tuvo una ofensiva no solamente de destruir la organización de la clase trabajadora, de atomizar los puntos de articulación que se habían generado durante el siglo XIX y el siglo XX, sino que además buscó profundizar ciertos elementos o tendencias que hicieron que se cuestionara muchísimo menos el sistema en el cual nosotros vivimos, que son cuestiones que vemos todos los días, incluso en nuestros compañeros de estudio, de trabajo, el individualismo, el acceso al consumo mediante el crédito, cuestiones que hacen la cooptación de las luchas, es decir, por ejemplo, durante los años 90 fue muy evidente la cooptación tanto del feminismo como de la lucha antirracista por parte de la academia, las instituciones gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, y en ese caso también haciendo o demostrando en cierta manera para el feminismo socialista la necesidad de que entre feminismos dialogamos, pero también debatimos, y en ese marco creo que la actualidad del texto hace también a qué es lo que tenemos que discutir hoy.
Entonces yo lo pensaba también en el sentido de cómo en la apertura de la crisis capitalista del 2008 lo que hizo fue abrir un cuestionamiento a la sociedad y iniciar movimientos de lucha de clase en todo el mundo, y con eso también abrió cuestionamientos al mismo sistema en el cual nos encontramos. Y ya dejó de ser un sector ultra reducido de la sociedad, sino que se empezó a ver chispazos de estos cuestionamientos en la juventud, en las mujeres, y particularmente en el movimiento de mujeres y disidencia ocurre en este siglo, el siglo XXI, con el Ni Una Menos, ¿verdad? Donde empezamos a salir masivamente a las calles a cuestionar la violencia machista, la opresión patriarcal, y desde ahí a cuestionar, ¿cierto?, el conjunto de la sociedad y cómo esas opresiones o explotación se manifiestan cotidianamente en nuestras vidas. Entonces, estos movimientos se han dado al calor de revueltas en muchos países de Latinoamérica y el mundo, y que hoy en día nos vemos bajo un fenómeno no solamente de institucionalización de nuestras luchas y de nuestras batallas, sino también de aplicación de mecanismos de desvío que lo que han hecho ha sido tomar nuestras movilizaciones, tomar las luchas que hemos dado en las calles, tomar esa experiencia que hemos desarrollado y convertirla, ¿cierto?, en mecanismos que fortalezcan al Estado capitalista, mecanismos que limen lo filoso de nuestras luchas, y en ese sentido creo que tiene más actualidad que nunca volver a estos debates de origen, y yo pensaba de qué manera podía articular la cantidad de textos que hay contenido en el libro, porque son una multiplicidad de autores. Amanda los mencionaba al comienzo de la presentación, pero lo que decidí finalmente fue guiarme no por un aspecto tanto cronológico, sino más bien como de los principales debates que se dieron en las internacionales comunistas y socialistas, y desde ahí pararnos para pensar cuáles son los cuestionamientos que busca abrir este libro y que yo creo que son herramientas para el día de hoy. Entonces, voy primero con este como histórico cuestionamiento que se le ha hecho al marxismo por parte de los feminismos, que a mí me parece muy interesante, que es esta crítica a que el marxismo sería pecador de un reduccionismo económico, ¿verdad? Que reduce todo al problema de la clase, que no hay ninguna consideración respecto del resto de las opresiones, que no hay ninguna consideración respecto de las otras luchas, sino que por el contrario se limitaría a poner en primer orden la lucha de clase y en segundo orden todas las demás luchas. Esto, las compañeras en el prólogo, y luego si ustedes revisan los textos pueden leerlo por ustedes mismos, tiene que ver con que en realidad el marxismo como teoría parte tomando precisamente los elementos que constituyen la opresión de las mujeres a lo largo del conjunto de la historia. Es cierto que Marx y Engels no tienen una elaboración específica sobre el problema de la mujer, pero sí en el libro que menciona la profesora, en el origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, efectivamente hay un desarrollo, un primer desarrollo de la historización del problema de la opresión, ya no tanto como una cuestión natural, biológica, pensada por derecho divino, etcétera, etcétera, sino que producto de una cuestión histórica y social. Es decir, la opresión ya no sería una cuestión de debilidad de las mujeres, de que no tenemos fuerza, de que no tenemos inteligencia, que eran las cosas que se decían en el siglo XIX. En contraposición a estas ideas, Marx y Engels plantean el lugar de la opresión, o sea, el lugar de las mujeres en la sociedad hoy es un producto histórico y social, es decir, ocurre precisamente por el origen de la propiedad privada y la sociedad de clases como un conjunto de elementos que mantienen y que se benefician precisamente de la opresión a las mujeres. Y ahí me llama mucho la atención también el rescate de la elaboración de Leonor Marx, de una de las hijas de Marx, que fue además traductora importante de su obra, y que en la Comuna de París, por ejemplo, junto a sus hermanas, junto a Caroline y otras hermanas también, Laura creo que era la otra hermana de la hija de Marx, no me recuerdo nunca los nombres bien, pelearon y participaron de la Comuna de París. De hecho estuvieron detenidas dos hijas de Marx en la Comuna de París, y eso da cuenta de que no era solamente una cuestión ¿cómo decirlo?, de apoyar a tu padre en la lucha que está dando, sino que era una convicción revolucionaria de las compañeras de querer participar también del movimiento comunista internacional. Y en ese sentido, Eleanor Marx juega un rol muy importante en la organización de la Primera Internacional,
y de participar también en la Segunda Internacional junto con Engels. Luego, uno de los elementos primordiales de la teoría marxista que a mí me parece que es fundamental para pensar este problema es que como los seres humanos hacemos la historia y esta historia la constituye una actividad crítica y práctica, lo que nosotros hacemos cuando cuestionamos precisamente el lugar de la opresión, el lugar de la explotación, es también crear en el fondo un mecanismo o teorías que nos permitan avanzar hacia nuestra liberación. Entonces, en el texto se mencionan algunos fragmentos, tanto de los manuscritos económicos filosóficos como de la ideología alemana y el manifiesto comunista, que son textos que lo que hacen es tratar los principales problemas, como los problemas fundantes del marxismo, en el sentido de cuál es el carácter del Estado como mecanismo de dominación de una clase por sobre la otra, de cómo la propiedad privada, el control y posesión de los medios de producción por parte de la clase dominante es precisamente lo que genera las desigualdades económicas y sociales, cuestionar la familia como una institución que precisamente reproduce la fuerza de trabajo y perpetúa las desigualdades de género, y que además la religión constituiría, ¿cierto?, esta como ideología también, como una herramienta ideológica de la burguesía para poder someter a la clase trabajadora, para mantener la alienación y, por supuesto, constituir también un elemento que hace que después se recuerde esta frase de Marx, ¿cierto?, la religión es el opio del pueblo, ¿verdad? Pero antes de eso dice cosas muy bonitas como que la religión es en realidad el corazón de un mundo sin corazón, por ejemplo. O sea, no es solamente decir que es el opio del pueblo, sino también un confort, una especie de algodón frente a un mundo que es tremendamente hostil, y en ese sentido no es solamente una crítica radical a la religión, sino también comprender por qué se ha instalado tanto en las conciencias de la clase trabajadora y del pueblo oprimido. Luego, otro elemento que me parece también muy importante de destacar es las diferencias en la Primera Internacional con Proudhon y con los sindicalistas. ¿Por qué lo planteo? Porque Proudhon, bueno, ustedes no sé si algunos lo conocerán, es uno de los primeros teóricos del anarquismo moderno, para del siglo XIX, y él planteaba, que quiero leerles la cita que la encontré brutal, porque para él la igualdad con las mujeres era un tema absolutamente innecesario. Decía esto: después que habré establecido con hechos y documentos la inferioridad física, intelectual y moral de la mujer, después que habré mostrado con ejemplos luminosos que eso se llama su emancipación, es lo mismo que su prostitución, solo me restará determinar con otros elementos la naturaleza de sus prerrogativas y ocuparme en su defensa contra las divagaciones de algunas impuras que el pecado ha vuelto locas. Anarquista. Entonces, contra esta idea del reduccionismo economicista, yo lo primero que quería plantear en esta presentación del texto es que las compañeras hacen un rescate precisamente de artículos y fragmentos de la teoría de Marx y Engels, que dan cuenta precisamente que el marxismo desde sus inicios tuvo una preocupación central por el problema de la opresión hacia las mujeres, una preocupación central, y no solamente a las mujeres, digo también a los pueblos oprimidos del mundo, a la opresión racial que existe en este planeta, y por supuesto me quedaba con esta frase que es como nadie es libre si no todos pueden serlo. Y ahí pensaba también en el problema del orden, ¿cierto?, del orden de las prioridades. Porque Lise Vogel, que es una feminista marxista del siglo XX, lo que hace es, contra esta idea de que el marxismo pecaría de reduccionismo economicista, lo que hace es decir, la verdad es que no, lo que pasa es que no lo hemos desarrollado. Entonces decide desarrollar precisamente el problema de la relación entre la esfera productiva y reproductiva de la vida, y cómo el trabajo doméstico en este caso sería un sostén de la reproducción y circulación del capital. Y que este trabajo estaría fuera de la esfera del valor. Por eso no se consideraría un trabajo productivo en el sentido estricto de que genera ganancia para un capitalista, pero sí es evidentemente un trabajo que sostiene al capital. Entonces, luego, después de la muerte de Marx, evidentemente se producen un montón de debates, discusiones al interior del movimiento comunista internacional, y dentro de estos debates surge la Segunda Internacional, que ahí yo particularmente me quería referir al debate de reforma o revolución, que es el debate que impulsa primordialmente Rosa Luxemburgo,
en contraposición tanto con Bernstein, que era un militante del Partido Socialdemócrata Alemán, como con Kautsky. Por una parte, quería partir leyéndoles una cita de Rosa Luxemburgo del texto Reforma o Revolución, que dice: no es cierto que el socialismo surgirá automáticamente de la lucha diaria de la clase obrera. El socialismo será consecuencia, 1, de las crecientes contradicciones de la economía capitalista, y 2, la comprensión por parte de la clase obrera de la inevitabilidad de la supresión de dichas contradicciones a través de la transformación social. Entonces, lo que sucede en este contexto es que posterior a la muerte de Marx, los partidos socialdemócratas empiezan a tener un montón de adherencia, empiezan a unirse un montón de obreros, empieza a haber mucha organización de mujeres, mucha organización sindical, y en ese contexto el Partido Socialdemócrata, particularmente alemán, tenía muchos parlamentarios, y empieza Bernstein a teorizar sobre, bueno, qué tan necesario es entonces esta idea de que el socialismo, o cuál es la necesidad del socialismo, si mediante reformas podemos alcanzar una transformación social y la estabilidad de la clase trabajadora, de todos los sectores populares, etc. O sea, Bernstein en el fondo lo que propone, y esto los marxistas clásicos le llaman revisionismo, ¿cierto? Que es ir a criticar la teoría y el programa marxista o el programa socialista, cuestionando no solamente la idea de la revolución, sino la idea de la lucha de clases. De hecho, en el libro Estrategia Socialista y Arte Militar, Emilio Lamonte recuerda que Bernstein literalmente pone como que la lucha de clase es una tontería, así como que es una cosa sin ningún sentido. Y esto, evidentemente, uno se imagina, debiese haber generado roce, escozor al interior del Partido Socialdemócrata Alemán. Pues bien, la verdad es que no. Bernstein era muy amigo de la dirección de ese partido y no encontraba ninguna crítica muy sólida respecto de su idea. Hasta que una joven veinteañera polaca, coja, judía, decide darle cara a Bernstein y decir: este señor está liquidando al movimiento revolucionario internacional. Entonces, introduce este concepto de la estrategia de desgaste, y ahí Rosa Luxemburgo dice: no, hay que irnos a la estrategia de derrocamiento. O sea, no podemos pensar que vamos a desgastar a nuestro enemigo, sino que eso lo vuelve cada vez más poderoso. Y en ese sentido, la lucha política que dio Rosa Luxemburgo como una de las primeras exponentes de mujeres socialistas más fuertes, fue precisamente el liberal, cuestionando que querían el voto solamente para las mujeres burguesas, versus esta idea de que en realidad lo que teníamos que hacer, las mujeres que queríamos cambiar radicalmente la sociedad, era unificarnos, ¿cierto?, con la clase trabajadora, y desde ahí construir tanto un programa como un partido revolucionario, y apostar desde ahí al derrocamiento del sistema capitalista y patriarcal. Entonces, Clara Zetkin aquí hace algo muy interesante que me parece también necesario destacar, que es que ya nos acercamos a los albores del siglo XX, y por lo tanto de los conflictos bélicos más declarados en Europa, y desde ahí el inicio de las guerras mundiales, ¿cierto? Y esto justo ocurre de manera muy contemporánea a los primeros encuentros internacionales de mujeres socialistas que impulsan en conjunto los partidos parte de la Segunda Internacional. Y en este contexto, primero las feministas socialistas, las marxistas, lo que señalan es que no se puede apoyar la guerra imperialista, y que además el problema de la guerra es un correlato de un giro reformista y revisionista que ya venía dando el Partido Socialdemócrata, que era parte de la pelea que había dado, ¿cierto?, Rosa. Recordemos que el texto Reforma y Revolución es de 1829, si no me equivoco, y esto estamos hablando ya en 1914. O sea, ya se declaró la Primera Guerra Mundial, el Partido Socialdemócrata decide votar los créditos de guerra, y ahí las compañeras Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo lanzan la consigna Guerra a la Guerra, ¿cierto? Y se produce también una escisión al interior del movimiento de mujeres,
en el sentido de que se diferencian de las sufragistas que planteaban votar para ser, o sea, voto para servir, es decir, planteando que si ellas ellas iban a apoyar la guerra para obtener el derecho al voto. Este debate los invito a revisarlo de manera mucho más profunda, aparece mencionado en el libro, pero de todas maneras aparece desarrollado en el texto Reforma y Revolución de Rosa Luxemburgo, y ahí Clara Zetkin da una batalla brutal contra el feminismo liberal, y yo creo que el texto como más claro en ese sentido es solo con la mujer proletaria triunfará el socialismo, donde habla de que las mujeres solamente... Tiene esta cita: la emancipación de las mujeres solo puede alcanzarse con el socialismo, y la lucha por el socialismo requiere de la participación de las mujeres. Bastante concreta, o sea, como lo que nos está diciendo en el fondo es que no podemos pensar o no podemos creer que en el marco del sistema capitalista vamos a encontrar una sociedad verdaderamente igualitaria, y por el otro, que es imposible pensar en el triunfo del socialismo sin la participación activa de las mujeres, de las disidencias sexogenéricas, y en ese marco creo que nuevamente toma como mucha relevancia la participación de ella en este contexto. Además, Rosa Luxemburgo, por ejemplo, introduce una crítica muy interesante al Partido Socialdemócrata belga, que les llamaba como el experimento oportunista, donde el Partido Socialdemócrata belga lo que hizo fue asociarse con la derecha y decir, nosotros soltamos las calles y ustedes le dan el derecho al voto a los obreros. Y resulta que eso implicó además renunciar a pelear por el derecho al voto de las mujeres. Entonces era, soltamos la calle, soltamos el derecho al voto de las mujeres, pero ustedes nos dan el derecho al voto de los obreros. Entonces ahí Rosa Luxemburgo les plantea, oye, esto es una locura, porque mientras nosotros ponemos por delante logros prácticos o ganadas concretas, como nos han puesto en otras palabras, sacrificando el programa, postergando las demandas en función de acuerdos con la derecha, renunciando a la lucha de clase, esa idea solamente fortalece al enemigo, que pareciera ser que fue escrito ayer esto, ¿cierto? O sea, lo vimos, o sea, como mientras más uno transa con la derecha, renuncia a su propio programa, establece acuerdos para poder llegar a cuestiones que solamente te da la lucha, ¿quién se fortalece? Es tu enemigo, no tú. Entonces, las compañeras que militaban en la Segunda Internacional posterior a la votación de los créditos de guerra deciden romper. Y rompen, y Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo se van en la Liga Espartaquista, la Liga Espartaco, y además se juntan en la conferencia de Zimmerwald, donde se reúnen con los revolucionarios bolcheviques, y desde ahí se fundan ya los cimientos de la Tercera Internacional. Y aquí llegamos, ¿cierto?, a la revolución, a la Tercera Internacional, y por supuesto uno de los procesos más importantes que vivió la Tercera Internacional antes de la muerte de Lenin, que es la Revolución Rusa, donde nos encontramos con Alejandra Kollontai, que tuvo una participación, una contribución muy importante en los elementos que mencionaba la profesora, sobre legislación en materia de derechos de las mujeres y disidencia. No fue solamente el derecho al divorcio, el matrimonio igualitario o el aborto, sino que además se planteaba como proyecto político de los bolcheviques y de las bolcheviques esta idea que resalta Wendy Goldman en la mujer, el Estado y la revolución, que son cuatro como elementos fundamentales sobre los cuales se sostendría, ¿cierto?, el proyecto de liberación de las mujeres durante la Revolución Rusa, que por un lado sería la unión libre y voluntaria, la independencia económica de las mujeres, es decir, el derecho al trabajo, la socialización del trabajo doméstico mediante lavanderías populares, comedores populares, guarderías y espacios de cuidado de los hijos, etcétera, y la desaparición de la unidad familiar, no en el sentido de abolir la familia, sino de efectivamente avanzar a que la función social de la familia deje de cumplirle ese núcleo cerrado y empiece a cumplirla, ¿cierto?, el conjunto de la sociedad. Entonces, además de eso, se funda, por ejemplo, el CENOTEL, que era el Departamento de Mujeres del Partido Bolchevique, y que se dedicaba no solamente a promover los derechos de la mujer y la participación activa de las mujeres en la construcción del socialismo, sino también el fomentar precisamente la participación activa y la formación política de las mujeres. Y en ese sentido ahí jugó también un papel muy importante Inés Armand, que también está contenida en el libro, y que creo que es una revolucionaria que es muy poco conocida, está como en el underground de las revolucionarias, siendo que aportó tremendamente, sobre todo en la organización de las mujeres
al interior de la Rusia soviética, y en ese marco quería como resaltar también esa cuestión. Por último, en el texto además están contenidos textos de Lenin y Trotsky, que podrá parecer extraño que aparezcan tantos varones en una compilación que habla sobre, ¿cierto?, mujeres, revolución y socialismo, pero para mí también da cuenta precisamente de que esta problemática de pensar la desigualdad entre varones y mujeres, entre los géneros en general, pasaba por cuestionar precisamente que el haber conquistado derechos, el que la revolución haya abierto paso a las grandes reformas, no era solamente una cuestión que ya solucionara el problema de la desigualdad en términos de género, sino que por el contrario, ahí me gusta mucho esta como cita de Lenin muy repetida, que es que la igualdad ante la ley no es lo mismo que la igualdad ante la vida, ¿verdad? Entonces, cuando lo pensamos así, tomo mucho la visión de Trotsky de esta idea de que en lo cotidiano se iba a ir construyendo también esa transformación, porque lo que planteaba Trotsky era que había que tomar tanto por leyes, por normas, por generar legislación, pero por el otro también fomentar ante todo la autoorganización, la resolución de los conflictos de la clase trabajadora en sus propios lugares de donde vivían, etcétera. O sea, fomentar esa lógica de autoorganización cotidiana, de resolución de los conflictos, hasta de los conflictos más cotidianos, de lo más micro. Y en ese sentido quería también tomar esta cita de Trotsky, que es: quienes más sufren por lo viejo son quienes más luchan enérgicamente por lo nuevo, porque toma de alguna manera esta idea de que precisamente las mujeres y disidencias que somos parte de la clase trabajadora, que vivimos las violencias cotidianamente, somos quienes más agarramos con fuerza las banderas revolucionarias cuando nos encontramos frente a esta idea, y peleamos con mucha más fuerza porque sabemos que requiere de nuestra energía y requiere de toda nuestra fuerza. O sea, y en ese marco, los primeros años de la Revolución Rusa dieron grandes avances para las mujeres, para las disidencias, que fueron aplastados por una reacción conservadora que se puede denominar como un termidor, que dentro del Estado, y por supuesto Stalin impulsa esta teoría del socialismo en un solo país. Y aquí llegamos a la última patita de lo que he planteado, pero después si me alargamos un poquito, que es la Cuarta Internacional, ¿cierto? El proyecto internacional de Trotsky, y que muchos de acá nos reconocemos también como continuadores de esa tradición. Entonces, el pensar que no sucedió esta transformación radical de la situación de las mujeres y disidencias no es porque sencillamente los partidos de izquierda abandonaron la lucha de las mujeres, sino que responde concretamente a una estrategia para sostener una teoría y una práctica en un determinado país. O sea, que hay un correlato entre la reacción conservadora en la Unión Soviética y el giro que dieron todos los partidos comunistas a nivel internacional por declarar el feminismo como una lucha pequeño burguesa, por decir que era una cuestión que ya estaba resuelta en la Unión Soviética y que no había opresión a las mujeres, o sea, es decir, negar, rechazar, hundir, etc. O sea, no hay una idea de rescatar en ningún sentido. Los estalinistas consideraban que en la Unión Soviética ya había igualdad entre hombres y mujeres, porque había mujeres en la ciencia, en la política, en el deporte, etc. Entonces ya estaba. Con eso ya estaba. Entonces, aquí entra la idea de por qué también desde un feminismo marxista, desde compañeras que reivindicamos el trotskismo como una herramienta, ¿por qué nos ligamos al feminismo socialista? ¿Por qué lo entendemos como parte fundamental también? O pensar un feminismo de la teoría de la revolución permanente tiene que ver con que, porque la teoría de la revolución permanente nos abre muchas puertas también para nuestra propia liberación. Y en ese sentido, bueno, primero explicar que en términos muy generales la teoría de la revolución permanente es defender la idea de la revolución mundial, que la burguesía nacional no puede liderar una revolución democrática y que las tareas democráticas son parte de la revolución, que la clase obrera y los sectores oprimidos deben tomar la iniciativa de la revolución, es decir, tiene un carácter obrero y popular, y por último, que la revolución permanente implica una revolución continua y en constante desarrollo, es decir, la revolución es un inicio, no un fin.
y por lo tanto también eso implica una lucha brutal contra toda tendencia burocrática y cuestionar el problema de la dirección revolucionaria, es decir, contener un montón de elementos también para poder pensar de qué manera se sacaba a la izquierda del atolladero en el que se encontraba en ese momento. O sea, estamos en un momento de muchísima reacción, asesinatos, persecución política, el mismo Trotsky fue asesinado, y en ese marco reconocer la relación de la teoría de la revolución permanente con el feminismo socialista, a mí, al menos en términos personales, me ha servido mucho para pensar también cuáles son las tareas del presente. Es decir, cómo nosotras nos armamos en términos teóricos y programáticos para poder dar una batalla por los derechos que nos deben. Y en ese sentido, el entender que precisamente va a ser la revolución la que va a abrir paso a las conquistas democráticas estructurales que queremos para nuestras vidas, implica también enfatizar en esta base teórica para las demandas específicas de las mujeres en conjunto al programa Transición. Entonces, yo en realidad con esto, para cerrar, solamente quería decir que el pensar el feminismo socialista para el siglo XXI implica hacer una reconsideración de todas las bases teóricas que nos han guiado durante este momento, no solamente porque queremos acabar con este sistema capitalista y patriarcal, sino que porque también vemos como una cuestión fundamental que hoy en día ya no hay otra alternativa más, y que el capitalismo demostró su propia capacidad de absorber toda lucha si no es con un programa revolucionario. Entonces, para mí, en realidad, yo quería destacar primero la lucha histórica que dieron las compañeras que aparecen reunidas en el libro, y desde ahí pensar también en la actualidad cómo le damos continuidad a estos debates, porque es cierto que ya hoy en día existe una multiplicidad de feminismos, y desde ahí también nos podemos parar para poder abrir un debate muchísimo más enriquecedor respecto de cuál es precisamente la estrategia que nos va a permitir la victoria. Así que muchas gracias. A las dos, muchas gracias por su exposición. Bueno, ahora vamos a abrir preguntas del público, por si alguien tiene alguna pregunta o algo que mencionar. Así que eso. O reflexiones. O reflexiones, claro, sentir, pensar, todo. O si la profe quiere decir algo sobre lo que dijo. A ver, aquí ya no soy la profe. Margarita. Y ni siquiera soy feminista, así que eso siempre lo aclaro yo, y a las feministas no les gusta mucho. A ver, yo creo que algo que a mí me emocionó en este libro y me impresionó, volví a leer, como decía, algunos de los artículos, sobre todo de Clara Zetkin, que conocía, que es que estas mujeres parten de algo que hoy día está en desuso en el lenguaje y en la práctica, que es la acumulación de fuerza, ¿no? Cuando una piensa, y me voy a ir a la actualidad de un Zócate, en lo que pasó aquí con la votación última, hace una semana, en que la mitad de la generación está deprimida, la otra tratando de para dónde se va. Yo me fui a la isla de Pascua una semana para porque tenía que volver a esta realidad. El tema es por qué una propuesta tan reaccionaria, tan claramente reaccionaria, no vamos a discutir si el sistema o no el sistema, en eso vamos a estar de acuerdo. Yo no soy trotskista, pero una de las primeras lecturas que hice muy joven fue la Revolución Rusa de Trotsky, regalada por mi padre por la edición que mantuvo en aquellos años de la Unidad Popular, ¿no? Es que, ¿qué pasa con los sectores que desde muchos colegas míos fueron tratados de ignorantes, de analfabetos, de lo que fuera, ¿no? Creo que los ignorantes y los analfabetos son quienes estamos en la universidad y no entendemos nada de lo que está pasando en la sociedad, con todo, ¿no? Pienso que el gran aporte de este libro es que muestra justamente un proceso histórico. No es raro que estén Marx, Lenin, Engels, Trotsky,
entre los principales pensadores, hay otros después, ¿no? San Lucas, Gramsci, de los europeos, digamos, como van a haber mujeres, para pensar una sociedad moderna alternativa al capitalismo. Lo que pasó con Rusia o con el mundo soviético, o lo que está pasando con China, que capitalismo y socialismo unidos jamás serán vencidos, creo que es otra historia. Ahora, ¿a mí qué me interesa de esto? Y me va a servir mucho como profe, lo digo, porque es un gran compilado de muy fácil lectura, está muy bien hecho. Felicito a las compiladoras, tremendo trabajo, yo no lo haría. Pero sí creo que es muy interesante para iniciarse en un pensamiento, pero no hay que engolosinarse. Creo que hay algo que se aprendió con Marx y Engels desde la declaración del manifiesto comunista y la lucha de clase en Francia. No hay teoría sin acción. Y no hay acción que no recoja la práctica y la teorice. Creo que ese es un aporte también que hemos hecho las mujeres desde los movimientos de mujeres y los feminismos. Estas primeras mujeres, ninguna era feminista, ninguna. Nunca lo dijeron, nunca lo declararon. Y su línea de pensamiento y de acción es clarísima. No hay revolución sin los dos sexos. Yo no sé cómo pasó con la homosexualidad u otras sexualidades, para decirlo más elegantemente, en la Rusia del inicio. Pero sí es claro y se manifestó en que la Kollontai no solo era una revolucionaria, fue la primera mujer ministra del mundo moderno. Después también siguió la Revolución Mexicana. En América, lejos de la Rusia, y dos revoluciones que dan por el traste, disculpen la palabra, de la premonición de Marx, no en el mundo industrializado. Rusia es el país más atrasado de ese momento y México no lo hacía tan mal tampoco. Y es aquí donde se dan las dos primeras revoluciones. Punto uno. Ahí hay un acuerdo entre la propuesta de los primeros intelectuales, letrados, políticos, todo lo que ustedes quieran, en los partidos iniciales, y la gran sociedad, lo que en el siglo XX llamamos la masa, que a mí hoy día me parece horroroso. Prefiero llamarlo ciudadanía, y ahí creo que tenemos una tremenda tarea, que es, ¿qué es la ciudadanía? La primera ciudadanía política efectivamente se inaugura con la Revolución Francesa, siguiendo a la Grecia antigua, de Platón, Aristóteles y todo eso que nos enseñan en el liceo y después lo recalcan en la universidad, pero que la verdad que fue una democracia. A ver, díganme ustedes, ¿qué pasó con ella? Censitaria. O sea, no reconocía la mitad de la humanidad que es censitaria. Las mujeres no eran de la democracia, no eran del lobo. Y por eso, por ejemplo, hay una griega de esa época, y ahí sale el rol de Lope, que es Safo, que ve esta situación en Grecia antigua, y ella dice, pero ¿por qué las mujeres no pueden pensar? No pueden tener estos gimnasios donde los hombres piensan y se divierten entre ellos. Inaugura una cuestión similar en Lesbos. De ahí, por ejemplo, viene el mote y ninguneo a las mujeres de deseos sexuales, de la paridad de la otra, del mismo sexo, y se les llama lesbiana. Pero se les llama para ningunearla, y no para reconocer que lo que hace Lesbos es incentivar la educación, el pensamiento y la cultura. Los queer en Norteamérica, muy apoyados por la patria, van a reivindicarse desde allí. Ahora, yo creo que el tema, y lo que a mí me dejó esta relectura, es cómo pensamos nuestro tiempo. Cómo pensamos un tiempo que puede ser una vuelta al origen. ¿No? Cuando yo pienso que la Revolución Rusa, más allá de lo que pasó, insisto, ¿no? Y lo decía la compañera acá, ¿no es cierto?, cuando accedió al trabajo, accedió a la miseria del sector más pobre, los trabajadores, y además a la lucha entre los trabajadores, sobre todo en los tiempos de crisis, y sigue pasando, porque les quita el trabajo al otro que en el siglo XIX está considerado el jefe de familia, ¿no? Creo que esos son conceptos que
efectivamente ahí no están elaborados desde esa perspectiva, porque primero hay una lucha muy radical en la formación social, y aquí en Chile, bueno, ustedes hablan de varios de ustedes hacen geodesia, que discutió, ¿no es cierto?, la preponderancia e importancia solo del Partido Comunista en la formación de los movimientos sociales y la clase trabajadora en Chile, más allá de la clase obrera, y la importancia que eso tiene, ¿no? Y eso se repitió un poco en todos los países, ¿no? Yo creo que este libro es un buen inicio, como tú lo decías, a una lectura histórica reflexionada y teórica, ¿no?, que nos permite hoy día tratar de entender, por ejemplo, no es nuevo que el servicio doméstico esté en discusión. Hoy día sí hay teóricas que han demostrado, y teóricas a veces muy prácticas. Yo me iba a ver en el año 2018, cuando me invitaron a la Municipalidad de Pudahuel, estaban hasta los pacos ahí, perdón, carabineros, en el laboratorio, porque era del municipio, y no sé qué. Y yo digo, bueno, hay que ver cuánto las mujeres hemos acumulado, que hay que evaluar y valorizar lo que hacen las mujeres en los hogares y que no está considerado trabajo. Entonces, una de las tareas pendientes, y sale una señora del público de ahí de Pudahuel y me dice, no, si eso ya está evaluado, me dice, está, y ahí. Y me da una cifra, me dice, según no sé qué, una mujer que trabaja en el hogar y no fuera de él debería ganar 800.000 pesos. Hace como 5 años, ¿cuántos? 18, 19, 20, 21, 5 años, ¿no? Y yo encontraba que era poco, ¿no? Y efectivamente ahí hay uno de los temas que yo creo que, por ejemplo, en muchos lugares escuché, a mí me interesaba escuchar a los jóvenes y a las mujeres, porque me dijeron que en sectores más populares, sectores más de regiones, más rurales, las mujeres no estaban de acuerdo con esto de compartir el trabajo, lo que se proponía en la Constitución, que no fue, ¿no?, de repartir las tareas domésticas, porque sentían que perdían el poder que tienen. Esa es una pregunta, creo yo. ¿Qué vamos a hacer con esos miles de mujeres que son las que están todavía en sus casas? No somos las que estamos en la universidad, ¿no? Creo que es una de las preguntas que hay. Claro, la Kollontai fue bien clara. Dijo, el Estado se hace cargo de la crianza, las mujeres al trabajo, y vamos a distinguir la sexualidad de la maternidad. Una cuestión que recién hoy día está entrando en la discusión intelectual de este país, no en la práctica. Porque la interrupción de embarazo y el tema de separar la maternidad y la sexualidad, mi generación no lo resolvió, la de ustedes no sé. ¿No? Eso es un tema que yo creo que está planteado hoy día, y cómo se incorpora esa demanda que es justa, legítima, a una lucha común, que yo la verdad es que les pregunto a ustedes, ¿qué podemos tener en común hoy día como acumulación de fuerza para que podamos transformar esta realidad? Tengo un amigo viejo, más viejo que yo, dirigente del MIT histórico, que nunca tuvo que abandonar Chile. Tremenda gracia, ¿no? Fue uno de los dirigentes, altos dirigentes del MIT, Hernán Aguiló. Y Hernán viene hace rato planteando que toda lucha política contra cualquier cosa es inútil mientras no transformemos el modo de producción. Y yo siempre le digo a Nachito, sí, transformemos el modo de producción, pero ¿cómo lo hacemos? Porque efectivamente a la base de la discusión sigue estando el tema de la apropiación o no de la riqueza y cómo ésta se produce. ¿Cómo lo hacemos? Yo estoy de acuerdo que hay que cambiar la producción. Y eso nos va a permitir cambiar el sistema de gestión, no sé, ya. La verdad es que voy a ser bastante iconoclasta. Yo no sé si el socialismo ya demostró su fracaso. En la Unión Soviética, en la China, salvo a Cuba, que está entre Congo y los Vilos, no le es fácil. Mantiene un partido único, pero bueno, China igual, pero eso es otra historia. Entonces yo creo que ¿cómo resolvemos el tema del proyecto común
de la acumulación de fuerza para ejercerlo en la vida cotidiana, que hoy día, estoy de acuerdo, no se puede pasar de ninguna propuesta y ahí no jerarquizar, como fue en mi época. Nosotras cuando hablábamos de esto, nos decían, bueno, pero se van a emancipar cuando emancipemos a la sociedad. Entonces nosotros íbamos todavía emancipar a la sociedad ahí. Y luchamos por eso y nos jugamos y nos la creímos. No es que solo lo tuvimos, nos la creímos. Y bueno, nos derrotaron, no solo en eso, sino en toda la línea del eje programático, ¿no? Nos costó muy caro, con muertes, con desapariciones, a una generación y una época. Y además hoy día son los 50 años, cuando habíamos poquitos aún, yo les pasé el logo del gobierno, que de verdad a mí sobreviviente esa generación me da vergüenza ajena, ¿no? Lo que va a pasar aquí con la conmemoración es una batalla que hay que dar, por cierto, pero la verdad es que esperaba más de un gobierno encabezado por alguien que fue estudiante de esta universidad, por Gabriel. Entonces creo que esas son como las preguntas que a mí por lo menos me volvió a replantear este libro. Y por otro lado, invitarles, ustedes saben que un grupo de estudiantes de acá ideó un diplomado de estudios críticos latinoamericanos para hacer una revisión de textos y procesos en estos años. Y va a traer a gente muy interesante, entre otros Michel Lown, que es uno de los grandes tronchistas vivos aún, que ha hecho una revisión bastante crítica de los textos de Marx y Engels, que paréntesis a mí me cuesta hablar de marxismo, yo hablo de materialismo, porque Marx y Engels dijeron lo que tenían que decir, lo escribieron y lo hicieron, y lo importante. Entonces lo que viene después es una lectura de esos textos y una propuesta, mal o bien, y que todavía está vigente. Les decía yo, a mí la cuestión de la propiedad o no de los medios de producción, y que eso determina toda esta idea de todas las otras posibilidades del ser humano, están basadas en eso, ¿no? Y no es solo un asunto economicista. Y además el poder político. Si no tenemos el poder político y el poder económico, como tú bien lo decías, todas estas conquistas son muy frágiles. ¿Cuándo íbamos a pensar que en Estados Unidos estaba instalada la legislación sobre la posibilidad de interrumpir los embarazos? Volviera acá. ¿No? Y aquí en este país no sé. Entonces yo creo que ustedes tienen las preguntas y las palabras. No puedo ser así, no, me parece interesante el debate, sobre todo como de la compilación que hace el texto por esta última pregunta. O sea, claro, en el contexto actual, ¿qué hacemos o cómo nos organizamos en un momento difícil? Y justamente yo creo que la última parte del texto, no sé si es la última o lo que mencionaba Ale, sobre el proceso también que hizo la propia Revolución Rusa, si es que uno lo piensa también, cómo lo material de alguna manera también, tomando esta idea también del materialismo histórico, determina lo consciente. O sea, ante el debate que un poco Margarita mencionaba de un montón de trabajadoras hoy día o mujeres que dicen, oye, no quiero perder el poder que tengo en la casa, de poder, esta idea como que se ha instalado un poco, no, la mujer es la que manda en la casa y el hombre es el que trae un poco las lucas. Y ahí justamente es como romper con esa, hoy día hay un montón de sentidos comunes o de concepciones que romper, sobre todo quienes somos feministas, socialistas, además de pensar justamente esta idea de otra sociedad emancipada donde las mujeres podamos realmente ser libres y decidir si es que queremos ser madres, si es que queremos, cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos un poco a nivel social. Y justamente creo yo que el pensar hoy día por esa idea es el socialismo, ¿no? Justamente lo que sucedió en el periodo de la Revolución Rusa y lo que pasó posteriormente, o sea, porque uno muchas veces hoy día esta idea, un poco esta satanización, un poco al socialismo de, bueno, en su momento eran los comeguaguas, y ahora justamente con todo el avance del Partido Republicano y más la extrema derecha también, de hacer como en el fondo que se quiere todo. Pero las mujeres en ese momento, o sea, avanzar, si uno nosotros lo pensamos, lo conversamos con las compañeras Pan y Rosa,
hemos estado leyendo el libro también un poco estos debates, como decir, o sea, hace, no sé, 100 años se aprobó el aborto. O sea, se hizo la discusión de la separación del Estado y la religión. O sea, imaginémonos esa idea y hoy día pensar ante el problema del trabajo doméstico, ¿no? O sea, nosotras planteamos la sociabilización de esos trabajos porque queremos, en el fondo, no estar como recluidas o amarradas necesariamente a esa como imposición social. O sea, hay mucho esta idea de... Yo creo que hay una generación que rompió con eso hoy día de esta idea de ser madre, ser en el fondo como cumplir como con lo que la sociedad te ha impuesto de alguna manera y poder decidirlo o no. Y eso justamente yo creo que hay una generación hoy día que a partir de lo que fue, no sé, el Mayo Feminista o el movimiento Mujeres incluso a nivel internacional, de abrirse un poco esos debates. Y hoy día yo creo que la debacle es decir hacia dónde. Y en el momento actual, en donde el avance de la derecha, la cosa no es quedarse en esa inmovilización o en ese como depresión de, chuta, ¿qué hacemos? Sino que justamente a mí me parece que esta reflexión que quisiera esta compilación que hacen las compañeras y lo que plantea el libro es que es la idea un poco del programa. O sea, cómo nosotros resolvemos un poco esa disyuntiva de cómo se enfrenta justamente una idea tan reaccionaria, conservadora como la que hoy día se nos impone, de decir que necesitamos un programa que retome esas banderas, creo yo. O sea, nosotras no podemos callarnos la boca a decir queremos decidir aborto legal, separación de la Iglesia del Estado, o sea, poder un poco plantear un programa que pueda dar una respuesta de conjunto hacia el problema hoy día del capitalismo y que es en el fondo avallazador. O sea, no solamente en Chile, a nivel internacional, como que las fuerzas se ponen así. Yo creo que justamente hoy día lo que se requiere es que esta reflexión también nos hace pensar hoy día a las feministas o a las disidencias, a las mujeres, qué programa hoy día plantear. Nosotras ahí un poco, sobre todo en el siglo XXI, o sea, que son ideas que fueron del siglo pasado, pero sacar esas lecciones para poder pensar, como decía, justamente retomar esas banderas y reproblematizarlas un poco ante el avance también de la extrema derecha y dar una respuesta, porque justamente lo que ha pasado hoy día con toda esta idea del gobierno o la nula respuesta que da el gobierno es como abrirles el paso justamente, o sea, con la ley Naim Retamal, con lo que ha sido todo el proceso constituyente. Creo que justamente hoy día lo que se requiere es poder dar una respuesta contundente respecto a eso, y creo que el libro también da algunas herramientas para poder elaborar un programa o una reflexión en torno a eso. Así nomás. Igual nomás, que se escucha bien. Algo con lo que decía usted respecto al cómo y como que no saber si socialismo, creo que eso se ve mucho en el camino y en la conducción de los hechos históricos. Pero hay algo que a mí me deja el libro, que es cómo pensar cómo esto que es el programa que nos conduce a las feministas socialistas o a quienes se movilizan por una causa en última instancia contra el capitalismo, cómo eso se traduce, por ejemplo, en esa amplia organización para que eso sea posible. Y creo que ahí hay algo, que es que, por ejemplo, y que se ve con el gobierno actual. Gabriel Boric dirigió 2011, eran ya así reformismo en ese tiempo, después eran Frente Amplio, y siempre fue una renuncia constante a los organismos estudiantiles de parte de esos dirigentes. Y hoy día el gobierno igual así renunció a todos esos organismos estudiantiles y a los organismos sindicales, el PC también renunció, o sea, tipo, se volvieron como entes administrativos. Y yo creo que ahí está la clave, en cómo nosotros repensamos también esos organismos. Porque, por ejemplo, hoy día la academia y quienes somos parte de las ciencias sociales, etcétera, no se está teorizando la importancia de esos organismos para, por ejemplo, los cambios estructurales que se necesitan. Entonces, todo el debate teórico se lleva a un problema así como de voto parlamentario, que nosotros sabemos que no va por esa vía. O sea, en ningún momento de la historia ha sido así. Y creo que la clave es no renunciar a aquello. O sea, la historia nos puede dejar muchas lecciones, pero, por ejemplo, Venezuela, socialismo, yo creo que no. O sea, Venezuela fue una deformación de eso, y después la derecha dice socialismo, qué sé yo, y nos pintan cualquier otra alternativa al capitalismo como una imposibilidad.
a mí lo que me parece es que la clave está ahí, en los organismos de base y en cómo se puede lograr traducir un programa que apunte mucho más allá de lo posible y para que efectivamente se hagan cambios. A mí lo que me pasa con el proceso, a propósito de la última votación, es que siento que también desde el gobierno dejan ese ánimo desmoralizante y creo que no tiene que ser así porque finalmente son procesos que nos tienen que dejar lecciones para ver, bueno, por dónde tendríamos que abordar para que efectivamente se haga un cambio. Pero eso, y a propósito del libro, creo que es muy interesante porque a mí igual me parece como una compilación así como precisa para ir a estos debates así como que son como de ayer, así como decían recién. Pero eso, muy bueno. Una cosita en lugar que, por ejemplo, sumando lo que decía la compañera, que lo mencionaba el libro, en un momento se transó justamente cuando estaba la lucha del voto femenino, como para no la socialdemocracia, si no me equivoco. Belga. ¿Cómo? La socialdemocracia belga. Belga, o sea, lo mencionan en el prólogo, pero es una imagen así como, bueno, no vayamos por todo, no luchemos por el voto hacia las mujeres para no quedar mal. No recuerdo bien cómo era el debate preciso, pero o sea, en el fondo, no vayamos por todo para no, es como esa idea de, como que te tiembla la pera y decir, no vayamos por todo porque o si no vamos a ganar una pequeña tajadita de la torta. Entonces esta idea de ir sacando como, si tengo una torta y quiero, o sea, en el fondo tengo el derecho a poder disfrutar de todo ese sabor, voy sacando en el fondo una hojuelita y nunca voy a poder en el fondo conquistar en el mundo la torta completa, por decirlo, como esa imagen, o sea, como esta idea de ir avanzando por reforma y sabemos que las mujeres cada una de las reformas la hemos logrado luchando y después también nos las pueden quitar, como el ejemplo del aborto en Estados Unidos, por ejemplo. Eso. ¿Las preguntas, comentarios? ¿A mí me gustaría? No, bueno, primero, saludar la instancia, o sea, fui parte de uno de los organizadores de esto. Muchas gracias a la profesora por el tiempo, por la exposición que estuvo muy buena, que creo que nos hace pensar, incluso ahí la segunda palabra también lo decía, como pensar la realidad como actual. Y bueno, también a la Ale, que creo que fue una muy buena como síntesis, por así decirlo, inicial, para poder como entender como todos los debates que pasan como por el libro. Creo que estuvo muy muy bueno. Y decir, no sé, como, o sea, volver a hacer la invitación como a poder leer el libro, como comprarlo, poder como estudiarlo, porque creo que para pensar como los desafíos en términos más históricos, como el siglo XXI, los diferentes desafíos que se han abierto, para pensar en Chile, pero también después a nivel internacional, con las movilizaciones que han habido, ya lo decían, Ni Una Menos, por ejemplo, como el movimiento de mujeres, que fue muy fuerte acá en Chile, o la universidad en particular también, diferentes como movilizaciones, bueno, una rebelión popular, que no solamente afectó a Chile, sino que se produjo en varios otros países. Creo que el libro sirve que se ha escondido muchas veces, que de hecho dentro de la tradición como de la izquierda, ustedes ya lo decían, como que no se ha tomado mucho, que el problema en particular como de la opresión hacia las mujeres y las formas de luchar en contra de esa opresión, que creo que está muy buena y que para la juventud hoy día y para el movimiento de mujeres y de disidencias sexuales, que ahí lo ponéis también como harto ahí en el tapete, que creo que nos incumbe mucho quienes somos parte de las disidencias. Creo que es una buena herramienta para poder volver a pensar las experiencias que ya tuvieron mujeres trabajadoras, organizaciones revolucionarias, para poder pensar, bueno, entonces como por ejemplo hoy día enfrentamos una crisis económica bastante importante a nivel mundial, como enfrentamos crisis políticas de los estados, de los regímenes políticos, cómo podemos como conquistar verdaderamente como nuestras demandas, y que creo que hay ahí en el libro una invitación a hacer una reflexión más histórica, teórica, que está muy bueno para poder también debatir desde el marxismo, como en perspectiva revolucionaria, como diferentes concepciones más culturalistas, más postmodernas, que se han metido dentro del movimiento, por así decirlo, incluso lo han potenciado dentro del movimiento de mujeres, de disidencia, y que creo que ahí la Ale también metía una parte del debate como estratégico, porque cuando hablamos de política no podemos hablar o sea, no podemos dejar de hablar de estrategias, de cómo se consiguen esos fines políticos, y yo creo que está muy bueno para pensar lo que, bueno, ha salido en varias palabras, la propia también lo ponía, bueno, cómo pensamos, cómo sacamos un balance de la elección pasada, donde republicanos, bueno, un partido derechamente pinochetista, defensor del neoliberalismo, autoritario, cómo podemos enfrentar eso, y que creo que
ahí hay una respuesta para mí en el libro, media implícita, pero que es bastante explícita en algunas partes, que es como, y que creo que a eso nos sirve como para la juventud hoy día, y para poder pensar también como en las luchas de la clase trabajadora en su conjunto, los sectores oprimidos que existen hoy día en el mundo, que es justamente pensar en lógica como de la lucha de clase, en términos de estrategia, para poder como dar cuenta de que la única forma de poder conquistar los derechos, como los conquistaron las obreras rusas, por ejemplo, o las obreras de otros países con el derecho al voto, que después se fue conquistando después la Revolución Rusa por huelga, etc. Creo que sirve para poner como muy en el centro como el tema de la lucha de clases, para enfrentar a la derecha, la lucha de clases, la movilización, la autoorganización, que también ponía Lale, para enfrentar a sectores conservadores que quieren en el mundo, como una oleada dentro del mundo, como de querer hacer retroceder tanto los derechos de las mujeres, de las disidencias, que nos vemos amenazadas, pero también de los sectores populares, de la clase obrera, y que creo que, bueno, ellos utilizan métodos de lucha de clase, o sea, el Estado es parte de esa lucha de clase, la policía es parte de lo que nos reprime cuando salimos a movilizarnos, o sea, pensando por ejemplo en las disidencias sexuales, la revuelta de Stonewall, que es como el hito, como iniciador de alguna forma, como la lucha de los derechos de la diversidad, fue una revuelta antipolicial, en contra de la represión policial. Y que hoy día creo que está muy en el centro, o sea, tiene que estar muy en el centro, y creo que la invitación del libro también es esa, como de pensar también, bueno, el Estado, los mecanismos que tienen para poder mantenernos y reproducir la opresión, la explotación, y que creo que hoy día como jóvenes, como mujeres trabajadoras, como hombres también trabajadores, creo que el libro es una buena instancia, una buena herramienta para poder como pensar, bueno, en qué sociedad estamos, cómo podemos luchar, o cómo ya lo hicieron y que algunas triunfaron. O sea, las revoluciones que salen ahí, bueno, Rosa lamentablemente no, que la asesinaron, pero Inés Armand, Clara Zet, bueno, sí, también Clara Zet fueron parte de una camada, de una generación de revolucionarios que pudo poner en práctica un poco la teoría que hicieron, desde la organización, desde las políticas de un Estado obrero, y que creo que eso está bueno para pensarlo en lógica como, bueno, en la actualidad, cómo enfrentamos a la ultraderecha, cómo podemos conquistar nuestros derechos, y que es como, para mí en particular, como personalmente, como motivante para pensar así el futuro. Si bien es un trabajo, como decían ustedes, un trabajo histórico bastante largo, o sea, el libro no es de fácil lectura en el sentido de que hay mucha teoría, hay muchos debates políticos, estratégicos y todo, sí sirven para plantear como un camino para pensar como el futuro, y que creo que es muy, muy, muy actual. Y eso, o sea, la invitación a todos los jóvenes, a todas las mujeres, a todos los compañeros y compañeras, como que puedan leerlo, que podamos tal vez discutirlo, como que igual para mí es un material que está a disposición, y bueno, nosotros desde Vencer también estamos como a disposición para poder como seguir, no sé, hacer otro lanzamiento tal vez, otras charlas, debates, no sé, que hay diferentes temas como que se pueden seguir tocando. Así que eso. ¿Emi? Sí. Yo quería decir una cosita cortita que en realidad encuentro, bueno, me llamo Emi, encuentro interesante esa comparación que hace la profe respecto al retroceso, por ejemplo, con el derecho al aborto que hay en Estados Unidos, que es una cuestión, bueno, que obviamente viene de la mano de los partidos conservadores de allá, y que es una cuestión que a mí me impresionó mucho, por lo menos cuando vi la noticia dije, brígido, así como que creo que me bajó un poco a tierra pensar, bueno, ¿están realmente amenazados nuestros derechos conquistados, entre comillas, hasta el día de hoy? Efectivamente, yo creo que sí, pero creo que no hay que quedarse ahí, sino que tenemos que pensar justamente, bueno, cómo entonces preparamos una ofensiva en ese sentido desde los sectores oprimidos, las mujeres, las disidencias. Y en ese sentido, creo que este libro aporta mucho porque hace justamente un recorrido, bueno, histórico y también teórico de cómo se plantearon, digamos, estos problemas, el problema de la opresión específicamente, pero algo muy interesante que es también cómo se desarrollaron esos planteamientos teóricos y cómo se desarrolló esa lucha, bueno, específicamente de la mano, ¿cierto?, de Partido Socialista y de mujeres tremendas dirigentes, obreras y mujeres también de esa época. Y creo que hoy día eso es muy importante, o sea, en cuanto a lo que está en el libro, para pensar nosotros, claro, como disidencia, como mujeres, ¿cierto?, neurodiversidad igual, que también fueron muy atacadas durante la campaña de la derecha. Digamos que está planteando la burguesía hoy en día, sus partidos, los partidos conservadores, están planteando casi que la constitución anterior fracasó porque era muy progresiva. Entonces, de esa manera, ¿qué hacen? Un poco que demonizan y criminalizan, digamos, los derechos sexuales, reproductivos, las libertades, digamos, democráticas que podemos conquistar como mujer y disidencia. Y lo que realmente diría yo que pasó
es que esa propuesta constitucional no lograba resolver hasta el final las necesidades, digamos, que se plantearon dentro de la revuelta y también que se planteaban dentro de una pandemia, de una crisis económica. Y eso fue realmente, creo yo, el fracaso de una propuesta constituyente que sí, digamos, agregaba y mencionaba, digamos, siquiera a la disidencia, los derechos reproductivos, digamos, o sea, eso comparado, no sé, con lo que sale en el libro, con el código familiar soviético, por ejemplo, que era incomparablemente mucho más progresivo, a mí por lo menos me deja la conclusión de que, bueno, en primera instancia queda mucho por hacer y que luchar, pero en segunda instancia también de que es posible. Y es posible en cuanto a son procesos históricos y de ofensiva revolucionaria las que van a abrir paso a grandes reformas y no así depositar la confianza, digamos, en, no sé, el régimen burgués que justamente como dice la compañera aquí, da y quita, ¿cierto? Promete cosas, pero en la medida de que ustedes se calmen, digamos, y dejen de luchar. Entonces, eso creo que... Si me permiten otra palabra, léanse este libro. Yo creo que cada uno de los textos da una clase, ¿no? Sí. Y cada uno de los textos. Pero lean, yo estaba leyendo otro libro cuando me vieron leer este, que voy a comentar, yo comento libros. Me gusta leer mucho y comentar. Estaba leyendo un libro que son memorias de un revolucionario ruso anarquista, Víctor Serge. Fue trotskista, fue asociado, ¿no? Y que su hijo, que vive en México, resumió toda la vida de Serge en una frase que a mí me parece notable: de derrota en derrota hasta la victoria final. ¿Por qué? Porque en esta lucha, que es ya centenaria, si la ponemos de la modernidad, no sé si ustedes saben que la primera propuesta política alternativa de las mujeres, que no fue tomada por la modernidad, vino en la Revolución Francesa. Cuando la Revolución Francesa declara los derechos del hombre y del ciudadano, en su lema de igualdad, fraternidad y libertad, no me acuerdo el orden, pero ahí, 3 años después de eso, se levanta una declaración de los derechos de las mujeres y las ciudadanas. Bien, yo a mis estudiantes los hago leer en comparación, ¿no? Es mucho más inclusiva, en el lenguaje moderno, la declaración que firmó Lambert de Bush, que ni siquiera era muy revolucionaria, porque estaba dirigida a la reina, para que quisiera que esto pasara. Bueno, ahí nadie se fue dando la revolución, bueno, hace clase de revolución acá, pero... Y eso es recientemente que está siendo tomado en cuenta como una propuesta política desde las mujeres. O sea, las mujeres tenemos otra forma de hacer política. Por ejemplo, creo que otro hito de la humanidad son las madres de la Plaza de Mayo. Ellas invierten el rol del parir desde lo íntimo a lo público, y como dice la Eva de Bonifani, son los hijos que las paren a ellas. Y sacan definitivamente a lo público el tema de la lucha por encontrar a sus hijas e hijos detenidas y detenidos desaparecidos. Y después las abuelas, ¿para qué les digo? Y las abuelas son parte de un movimiento científico que tiene que ver con el genoma humano, muy importante. Ellas tratando de averiguar, con genetistas y con grupos que estudiaban los genes, cómo podían recuperar a esas hijas, nietas y nietos cuando se dan cuenta que los parieron sus hijas y que fueron entregados a los torturadores. ¿Cómo recuperar eso? Entonces hicieron un tremendo trabajo con laboratorios de genetistas en Estados Unidos. Hay un libro famoso y muy bonito donde ellas cuentan la historia. Esa es una forma de hacer política que no está todavía incorporada en el imaginario de los políticos, en las prácticas de las mujeres. Un ejemplo también, que no aparecen acá muchos, pero que la Louise Michel, y hay unos ejemplos de la Comuna de París, donde las mujeres ejercen el poder político y a la vez ejercen el poder que ejercemos todas las mujeres. Las madres que alimentamos, que cuidamos a los otros, a las otras, y a la vez ejercemos el poder político en las guardias armadas, en la comuna, en el gobierno político mismo, en los barrios,
Claro, sabemos cómo terminó la Comuna de París, ¿cierto? En una tragedia. Pero también dejó como lección, y es poco conocido históricamente, que las mujeres participaron por primera vez, que no fue el caso de la Revolución Francesa, que jugaba un rol determinante, pero no reconocido, acá sí, en la Comuna de París, ¿no? Entonces creo que esto se puede hacer todo, si ustedes quieren, sesiones y compararlos con la historia, que es lo que yo hago con los textos teóricos de la historia, que han estado en mis clases como Yulizar. O sea, me paseo entre el siglo XVII y el XXI y con teoría y práctica. ¿Por qué? Porque creo que son las prácticas hoy día las que hay que reteorizar. Porque, a ver, la clase obrera, ¿qué es la clase obrera? Todos somos asalariados y asalariados. Pasa que unos ganan más, otros menos, pero cuando se inventa el concepto de clase obrera, existe un mundo de la industrialización con polos industriales en distintas partes, ¿no? Pero hoy día existe eso. Sí. Sí, yo creo que sí. ¿Qué cosa? La clase obrera. Pero Sí. está diseminado, el trabajador es un contratista, o sea, la complejidad del mundo asalariado es brutal. Ustedes hablan de la academia, esto es una universidad, les gusta o no les gusta a mis colegas, no sé si hay alguna aquí. Es una universidad y somos profesores y profesores universitarios. ¿De qué estamos hablando? Nosotros venimos a hablar de academia. Es un trabajo como otro. Y tenemos una tremenda responsabilidad. Ahora, no sé usted, creo que decía, de aquí van a surgir muchas teorías revolucionarias. Nosotros somos funcionarios y funcionarios del Estado. Y el Estado creó esta universidad. Hubo un momento lúcido y brillante, que fue entre los 60 y los 70, donde Néstor, que vivía en la Facultad de Filosofía, en el campo donde estaba asociado al Instituto Pedagógico, surgieron estudiantes, hombres y mujeres, con ideas muy revolucionarias. Pero la Universidad Moya inventaron, a propósito de las luchas, por ejemplo, lo que se obtuvo, no sé en qué año, la reposición del aborto terapéutico. Es una reposición. Eso en Chile se instaló en el siglo XX, a principios de los años 30, y coincidió que se instaló en el Código Sanitario para controlar a la población pobre con una propuesta que hizo el movimiento de emancipación de la mujer chilena, MEMS, de la libertad de los cuerpos. Coincidió algo que el Estado del Código Sanitario quería para control de población con una demanda de las mujeres emancipadoras del siglo XX, la primera. ¿Cómo hacer eso? Porque ustedes me dicen ya, el gobierno de Boric, el Estado, yo puedo decirle a todos que sí. El tema es cómo yo acumulo fuerza. En 2019, cuando fue el estallido, después de la rebelión, y después vino el 15 de noviembre, que no lo voy a tildar, pero existió un acuerdo del sistema en su conjunto para impedir que esta rebelión que venía dándose siguiera. Que tampoco tenía un proyecto común. Yo ahí difiero de mi amigo Salazar cuando dice que era un momento revolucionario. No, había un malestar social y algo que a mí me pareció enormemente importante y además me emocionó mucho, porque no lo había visto desde la Unidad Popular, es que la gente se empezó a organizar en los barrios, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, y se empezó a hablar de la posibilidad de asamblea constituyente desde abajo. Estábamos en eso, cuando viene el 15 de noviembre, nos dividimos entre nosotros mismos. Vino la propuesta de la Convención Constitucional y hubo, por eso yo nombré a Foucault, si se fijan, si yo no hago las cosas por casualidad, hubo un enredo de lenguaje. Íbamos a votar la Asamblea Constituyente, la Convención, era una convención constitucional, teledirigida desde los organismos del Estado, el Parlamento, los políticos. ¿Y qué pasó? Había tal ímpetu de malestar social y de movilización que se reventó el modelo. No estaba previsto ni la paridad de género, que es discutible, ni los cupos de los pueblos originarios, ni que existiera una lista que no estaba metida
en la política sistémica. Y eso fue una tremenda apuesta. ¿Y qué pasó? De ahí mismo empezaron a trabajar para que eso no se produjera. Por eso que la Constitución tenía muy pocas posibilidades de ser, fuera cual fuera la que saliera. En el origen estaba mal hecho. Claro. En el origen había sido una expresión del pueblo, la ciudadanía, como quieran llamarlo, en las calles, pero ¿cuál era el tema? No había proyecto común, no hubo posibilidades de acuerdo. Yo participaba en mi barrio, aquí en la universidad, yo no milito en partido o movimiento hoy día, mi hija se reía, decía la mamá, por primera vez va a estar en el barrio, va a saber lo que es trabajar en el pasaje donde vive, en la cuadra, siempre anda en otra, pero aquí va a trabajar con las manos en la masa. Y eso se fue dando, y yo creo que eso la izquierda tradicional, reformista, revolucionaria, quien sea, lo abandonó. Y la derecha y los sistémicos conscientes de que hay que evitar un estallido social que va a ser peor de lo que ya vivieron, porque ellos nunca ven venir nada, es el trabajo de base, la organización, el ponerse de acuerdo, el aprender a ponerse de acuerdo. Yo he hablado con varias gente de mi generación, les digo, ¿se acuerdan cuando nosotros, pues todos andan llorando, les digo, ¿se acuerdan lo que hicimos nosotros, cómo aprendimos a hacer política? Yo estaba en el liceo, iba a la población del lado y tenía que entender, yo me acuerdo la primera vez que vi a un hombre pegarle a una mujer, casi me morí. Y me meto y la señora me dice, oiga, mi marido, ¿qué le pasa? Claro. O sea, chica, eso es conocer la vida, la realidad y trabajar allí. Yo creo que eso es lo que ustedes tienen que hacer. Yo me voy a una casa de reposo, lo que ustedes tienen que hacer. Porque si no, es el futuro de la sociedad y ustedes el que están fuera. Nosotros tenemos que aportar lo que sabemos, hacer esto, contarles la historia, discutir con ustedes. Pero el proyecto tiene que surgir de aquí, de ahora. Ahora, si es socialista, yo no lo pongo, pero ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de ciudadanía, ¿de qué estamos hablando? Ese es el tema, o sea, ¿qué es la ciudadanía hoy día? ¿O qué es la clase obrera? Insisto, aunque no les guste, pero es un concepto que hay que revisitar. Lo que no quiere decir que se ha desarrollado con más fuerza la desigualdad. Yo creo que que soy bien más grande que ustedes, me gusta ese término argentino, cuando decir vieja que somos grandes, que no he visto nunca tanta desigualdad como ahora. Y tanta, además, desigualdad no solo económica, sino social. ¿No? Aquí nadie se quiere reconocer como pobre. Y la segregación que se ha generado nunca la he visto en este país. Es brutal. Dentro de la universidad misma. Entonces uno se pregunta cómo resolver el tema, vuelvo, algo que se lo plantearon todas estas viejas y viejos, la acumulación de fuerza para el cambio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con quién lo hacemos? Yo creo eso, disculpe, es que para acotarlo porque era la misma pregunta. Habían palabras, sí, habían palabras. Y son las 8:30. ¿Qué hay que irse? Sí. Entonces, vamos a acotar las palabras a 5 minutos. Así que eso, primero a 5 ya. Después, lo dices tú, y después. No, bueno, obviamente agradecerle a las compañeras porque el debate está muy interesante y me quedé pegado con esa pregunta de, bueno, cómo estas ideas revolucionarias, socialistas, logran transformarse y penetrar en sectores amplios de la población, de la clase trabajadora, lo que significa o lo que nos remita a la pelea contra la ultraderecha o la derecha en general y al propio gobierno que es el que le abre el camino. Entonces, yo creo que obviamente después hay mucha discusión de táctica, cómo hacerlo, qué discurso, pero hay una cuestión que para mí es más primera, que es como limpiar las banderas del socialismo, o sea, reivindicar las banderas del socialismo, sobre todo porque la ultraderecha y la derecha en general son los que más hablan de socialismo, son los que más hablan de comunismo, son los que más hablan de marxismo para bastardearla totalmente. Y su programa no es un programa de en la medida de lo posible, es un programa radical.
en muchos casos. O sea, es cosa de ver, por ejemplo, en el caso de Argentina, Milei, es un tipo que habla, no sé, de dolarizar la economía, de dinamitar el Banco Central, o sea, digo, más allá de cuánta concreción eso puede tener, ideológicamente ese es el discurso. Y si nosotros no nos oponemos con un discurso claro, socialista, que se dirija a un sujeto específico, la clase trabajadora, me parece que es imposible. Y si la izquierda sigue en esto de, por los distintos tipos de izquierda, desde la ilusión de que todo va a cambiar o que la correlación de fuerzas se define en un texto constitucional, o sigue con la idea de que para enfrentar a la derecha hay que, digamos, no sé, cederle todos los puntos, como el gobierno, de seguir confiando, o sea, de seguir en última instancia, cuando se presenta el conflicto político, yendo al mal menor, a la resignación. Yo creo que hasta que no exista una corriente política ideológica incluso que diga claramente, con nombre y apellido, qué es lo que te lleva a ese camino, creo que todas esas preguntas van a quedar inconclusas. Entonces, porque en última instancia el problema del socialismo tiene que ver con, o sea, a ver, y si hay una izquierda que todavía considera que el socialismo es capitalismo de Estado, porque lo que fracasó en el siglo XX es el capitalismo de Estado. Y si hay todavía una izquierda que opina que la solución socialista pasa por China, pasa por, en un bando, en una lucha entre Rusia y Ucrania, ponerse del lado de Rusia, o sea, obviamente que la claridad programática nunca va a existir y por lo tanto, sin eso va a ser imposible llegar a los sectores a construir una fuerza material revolucionaria. Entonces, me parece que eso es importante, sobre todo para finalizar, porque creo que el libro está bueno para ir al fundamento del socialismo, o sea, porque eso se meten en esos debates, en ver el sistema capitalista en el sentido de que es un modo de producción que construye una forma de socialización basada en el dominio del capital, y que en última instancia la definición de clase trabajadora está ligada a eso, y que la perspectiva del proyecto socialista no pasa por si hay un Estado o no, sino que al contrario, pasa por si es que se derrota el capital como dominio impersonal, etc., y se logra establecer el dominio soberano, digamos, democrático de la clase trabajadora como productor de todo. Entonces, creo que está bueno el libro para ir a sus fundamentos. Entonces, bueno, quería agradecer mucho, me quedé pensando en hartas cosas con el debate y quería aportar un punto de vista. Hay que incorporar el capital, una parte. Quería agradecer la posibilidad de escucharla. Creo que en el lenguaje escuchar pierde una relevancia en un mundo que va tan deprisa y en esa velocidad en la que estamos situados ahora. Quisiera manifestar también la sensibilidad de la que me tomo para responder a esas disyuntivas que quedan en el discurso, y no podía sino preguntarme en esa falta, en esa carencia, en esa falta de la fuerza, que quizás no se trata de una falta física, sino que de una falta conceptual. Ahora soy mechón y hay un ramo que es el de historia social, en el que la historia comienza a adquirir un significado muy distinto, que es la historia que se construye desde el sujeto que le da curso, desde el sujeto que vive esas experiencias, que vive esa vida. Y en las prácticas a las que se refería, esas prácticas que las mujeres representan y que están ausentes de la política, son también las prácticas que en nuestra propia historia podemos rastrear, por ejemplo, en lo campesino y en esos espacios que van perdiendo cada vez más relevancia hoy, donde la comunidad en nuestra vida citadina ya no existe más, y esas prácticas, por ejemplo, que marcaron la identidad popular cuando la mujer del campo vino a construir la ciudad, cuando la mujer del campo se asentó en los ranchos,
y que luego fue decapitada por una clase que deseaba higienizar, es también, yo creo, esa necesidad de darle un papel protagónico y una relevancia a las personas que sufren y a las personas que llevan en su carne y en su palabra y en sus formas y en sus pensamientos la respuesta. No, pero dale, después de cerrar, Una cosa que yo creo que es importante que, bueno, saludar primero el espacio y también soy estudiante de esta facultad. Para pensar un poco en la realidad, yo creo que hay que poner mucho ojo y atención a la vida, a la situación de las mujeres trabajadoras hoy en Chile y en el mundo. O sea, ¿qué es lo que tienen que decir las mujeres de las trabajadoras de la salud, por ejemplo, que han vivido 3, 4 años de una situación que agravó mucho más sus condiciones laborales y de vida fruto de la pandemia, la crisis económica, etc. Las trabajadoras de educación, las trabajadoras de los servicios, como en el fondo ahí, o sea, históricamente han estado a la vanguardia de los procesos de cambio porque también tienen las mayores como opresiones y sufrimientos sobre su espalda. Entonces, eso como que creo, me quedo con esa reflexión de que pongamos más al centro las voces, qué es lo que está hoy día desde la guata hasta la cabeza, qué es lo que están diciendo, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están reclamando las mujeres trabajadoras de Chile y a nivel internacional. Eso. Y otra cosita que creo que era más como pregunta, no sé si vamos a alcanzar a responderla, que era en torno a la misma discusión que hacía Alejandra de cómo la guerra igual dividió también el movimiento de mujeres, el movimiento socialista y bueno, a la socialdemocracia, después la tercera internacional y todo. Hoy día también estamos viendo una situación más o menos parecida, la diferencia es que había, como decía Lenin, crisis, guerra y revoluciones. Tenemos crisis y guerra, nos falta la revolución. Nuestra generación nunca ha visto una revolución actuante. ¿Cachai? Eso igual de repente nos cuesta pensar cómo se van a hacer los cambios, cómo están posibles, si en el fondo no hemos vivido una experiencia revolucionaria viva, ¿cachai? Entonces, pero a pesar de eso, ¿cómo divide al movimiento de mujeres o cómo lo aúna al movimiento de mujeres la discusión en torno a la internacional, en torno a la guerra hoy? ¿Cachai? ¿Qué posiciones hay con respecto a un poco lo que decía el compañero? O sea, hay movimientos de mujeres que se aunan apoyan a Rusia porque piensan que el campo chino, no sé, como que puede ser más progresivo que el norteamericano. ¿Qué piensan las feministas socialistas? ¿Cómo pega ese debate internacional a propósito de la guerra en el movimiento de mujeres? Era mi pregunta, no sé si podrá responder, igual es más o menos denso, pero... Bueno, cerrar el estacionamiento, no es que quiera abarcar. Bueno, yo en realidad no sé. Es muy corto. Es que he tomado, disculpen, he escuchado que iba a hablar antes, pero no sé. Yo tengo 37 años, estoy estudiando aquí en la facultad de Historia. Vengo del campo, me considero un analfabeto intelectual, como le escuché, político también. Yo soy de izquierda, no sé nada muy bien de política. Pero sí me di cuenta que, escuchando sobre todo al compañero, a la compañera acá, la teoría, obvio que es importante, fundamental. Pero antes que la teoría, y al llegar aquí, el año pasado me di cuenta, se habló de la vida hoy en día, todo rápido, internet, todo fácil. Hay una desconexión total. Y no sé si responder a la profesora con lo que hizo, porque estuve pensando mucho, pero hemos estado realizando un trabajo desde las bases, bueno, Yuri y Benjamín, para ser testigo, que es volver a reunirnos, hacer un almuerzo fraterno entre funcionarios, hacer actividades que de repente uno dice, oye, una actividad que fome. ¿Por qué actividad? Pero si uno recoge, yo soy como relacionista, con la relación hablando por todos lados, hablando por todos lados, se acoge y se ve de una manera un poco más, hay una chispa, algo salta, mira, están haciendo algo. Es un momento de intención, es un momento para compartir, son quizás ahí el momento para conversar
debatir, si bien no teórico, porque como les digo, yo tengo 37 años, soy nieto de la dictadura, me crié en el campo, me asusta. Y hoy en día muchos jóvenes también quizás le asustan, porque está desconectado. Pero quizás llevar desde las bases, a través de muchos tipos de actividades, quizás decirlo, o de conversatorio, pero no en foros, así, libremente. Yo creo que por ahí va la respuesta a después entrar a lo más como teórico o político como tal. Pero hay un pequeño grupo de estudiantes, tanto de la carrera de filosofía como de historia, que estamos ahí, de a poquito, de a poquito. Es largo, tengo 37 años, me demoré la mitad de mi vida en entrar a estudiar, así yo creo que voy a estar la mitad de mi vida viendo si es que se arma algo, un proceso revolucionario. Pero paciencia, ustedes son jóvenes. Me encanta cuando me invitan a estas cosas porque, no, pero me refiero a que tienen 20 años, pues, tienen esa llama, si bien no me considero viejo, pero ustedes tienen esa chispa que es, ¿me entienden? Entonces yo creo que va por ahí, por el tema de las bases. Así que ya, y todos están abiertamente invitados a, cuando vean algo por ahí, alguna actividad, acérquense y hay que conversar. Estos temas hay que llevarlos a las bases. Antes de la teoría, es mi humilde opinión. Para cerrar. Yo me disculpo porque tengo que irme. Literalmente encerrada en el estacionamiento, así que... Me espera que no la corte. Ya, yo solamente quiero responderle dos cositas, muy cortitas. No, primero porque usted trajo en relación al pelado Foucault y cómo el discurso refleja ciertas relaciones de poder, y yo pensaba, claro, o sea, efectivamente, cuando nosotros pensamos en la palabra socialismo, está cargadísima sobre todo de la visión efectivamente que ponía Fabián de la derecha. Es decir, que históricamente las palabras, los conceptos no tienen un significado arbitrario, pero además tienen un significado que se va construyendo socialmente. A mí me gusta mucho Valentín Volochinov, que tiene una frase para el bronce, que es: la palabra también es arena de la lucha de clases. Es decir, en ese lugar nosotros también disputamos el significado de las cosas. Y disputar el significado, en este caso, disputar el socialismo, implica también defender esa bandera y ponerla por delante al momento de salir a disputar cuál es el proyecto de sociedad que queremos construir. O sea, no desilusionarnos porque los proyectos que se nombraron socialistas fracasaron durante el siglo XX, sino que por el contrario, tomar esas experiencias como lecciones para el futuro y aprender de eso, también generando nuevas prácticas. Yo ahí pensaba, por ejemplo, cómo se teoriza hoy en día la existencia de comisiones de mujeres en los lugares de trabajo, que es una experiencia novedosa que se ha impulsado, por ejemplo, acá al lado, en el pedagógico, que también estamos buscando teorizar, o cómo las mujeres se organizaron en sindicatos de subcontratistas en Antofagasta, por ejemplo, y desarrollaron toda una lucha contra una transnacional tremenda que en el fondo demostró la capacidad de autoorganización que tienen las mujeres en sus lugares de trabajo. Entonces, creo que cuando pensamos a la clase trabajadora como este hombre barbudo, industrial, fuerte, con la llave inglesa en la mano, y claro, y manchado y todo eso, creo que estamos intentando obviar el cambio de fisonomía que tuvo la clase trabajadora a nivel internacional, que ahora es morena, es mujer, es negra, está totalmente racializada, discriminada, oprimida por un montón de contradicciones. Entonces creo que ahí... ¿Qué? Es diversidad igual, disidente. Es disidente, o sea, hay un montón de opresiones cruzándose ahí. Y creo que eso también hace pensar que la clase trabajadora no es una visión única de cómo responder frente a la opresión que ejerce la burguesía sobre nosotros. O sea, y que ahí también, además, yo pienso, no es solamente el pensar a la clase trabajadora como un ente abstracto, sino también el rol objetivo que cumple en la economía. Es decir, en Chile, por supuesto, no podemos pensar una revolución socialista sin pensar en la minería, en los portuarios, en los forestales. Y esos sí son sectores mayoritariamente masculinizados. Pero si después pensamos, por ejemplo, los sectores reproductivos de la sociedad, que era lo que mencionaba el mono, la salud, la educación, las compañeras que son trabajadoras domésticas, o sea, es decir, hay un montón de fuerza que tenemos que articular y que precisamente el poner por delante es decir, organización de las bases, etcétera, no es un abstracto, es una práctica concreta que se lleva hacia adelante. Así que en realidad la invitación también a todos es a revisar el texto, a organizarnos, a levantar este tipo de espacios, no solamente en las universidades, sino también buscar hacerlo en otros lugares, llevarlo a diferentes espacios y desde ahí
levantar organización revolucionaria, que creo que es parte fundamental de poder romper este engranaje horrendo que es el sistema capitalista.